Vamos a tratar el tema de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas que están en discapacidad física y mental, de esas personas que están con discapacidad. Aquí vamos a ver la protección especial, vamos a ver su desarrollo constitucional, legal, punto de vista jurisprudencial, y en esta lección se hará un análisis del principio de estabilidad laboral reforzada en el caso de las personas que por sus limitaciones o por encontrarse en condiciones de discapacidad física o mental gozan de una especial protección por parte del Estado. Todo lo establece la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 53 y 54. De igual manera ha tenido un desarrollo normativo a través de la Ley 361 de 1997, la llamada Ley Klopatowski. Desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Artículo 13. Desde nuestro ordenamiento político, establece que todas las personas nacen libres e iguales y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación. En el artículo 53, el Congreso del Estatuto del Trabajo, la ley de los cuales tendrán en cuenta los principios mínimos fundamentales dentro de los cuales encontramos el tema de la estabilidad. En el ejemplo, igualdad de oportunidades para trabajadores y una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la calidad y cantidad de trabajo. En el artículo 54 se establece que es obligación del Estado y empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica de quienes lo requieren. El Estado debe proporcionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. La Ley 361 del 97 establece mecanismos de integración social de las personas con situaciones de discapacidad y donde se dictan otras disposiciones. Garantizará y velará porque en su ordenamiento jurídico no prevalezca la discriminación sobre habitante alguno en su territorio por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, sensoriales y sociales. Todo en cabeza del Estado, quien debe permitir que las personas en estas condiciones no sean discriminadas en ningún momento. En el artículo 26 de la Ley 361 del 97 se establece la no discriminación de las personas en situación de discapacidad y señala que en ningún caso de la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea incompatible en el cargo a desempeñar. No solo las vinculaciones, sino también a las que se encuentren vinculadas y señales del mismo artículo. Esta persona no podrá ser despedida o su contrato terminado por discapacidad, salvo que medie una autorización de la oficina de trabajo, pero no solamente que le den autorización, sino una justa causa para dar por terminado el contrato. De igual manera, la legislación señala que quienes fueran despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito del Ministerio de Trabajo y el tema en una justa causa, se deberá pagar una indemnización a 180 días del salario. Como se había manifestado, este principio de estabilidad laboral reforzada y en especial frente a las personas con discapacidad física y mental ha tenido un desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial en la Corte Constitucional en diferentes tutelas: la tutela 726 de 2005, la 773 en el 2003, la 383 de 2014, la 351 del 2015, la 320 del 2016, la 244 del mismo año, han permitido que los trabajadores que se encuentren en una situación de discapacidad física o mental sean protegidos por sus condiciones y que se encuentren en estado de debilidad manifiesta. La jurisprudencialidad indica que la protección para los surgidos en condición de discapacidad no solo ha tenido un desarrollo jurisprudencial, y la Corte Constitucional frente a esas personas ha tenido unos pronunciamientos muy interesantes. En segundo lugar, encontramos cuando el peticionario se encuentra en situación de discapacidad, en estado de debilidad manifiesta. Vamos a definir si es discapacidad en el decreto 1507 del año 2014. Señaló que es un término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, pero la Corte Constitucional ha acogido un concepto más amplio de esta definición y la relaciona con toda situación de debilidad manifiesta que impida o dificulte el desempeño de labores en condiciones regulares sin que sea necesaria calificación previa por un carnet que acredite la condición de discapacidad. Simplemente es una situación que se evidencia por la situación en la que se encuentra el trabajador. No necesita teoría clínica, no necesita un carnet acreditando su discapacidad. En tercer lugar, ¿cómo se llevará el permiso del ministro de Trabajo? La emisión de la autorización por llevar el pago de la indemnización contempla el artículo 26 de la Ley 360 y una en el 197, es decir, 180 días de salario. Incluso se habla del reintegro del trabajo en esta reubicación. Lo anterior por cuanto dicha conducta del empleador constituye un trato discriminatorio y el despido de una de las empleadas razón de la enfermedad que padece, prerrogativa con la que cuentan aquellas personas disminuidas en sus capacidades de acceder en igualdad de condiciones a un empleo, a la imposibilidad de ser despedidos y a razón de su condición la garantía de asegurarle su permanencia en el trabajo hasta que no se configure una causal objetiva que justifique su despido y finalmente al hecho que sea la desvinculación. Todo mediado por la autorización del Ministerio de Trabajo. Lo anterior lo establece la Constitución Política a través de la sentencia 364 del 2016.
No podemos olvidar este principio de estabilidad laboral reforzada por discapacidad física o mental. Es una prerrogativa que cuenta con aquellos trabajadores que tienen una discapacidad y que debe dárseles una autorización al Ministerio de que estas personas sean despedidas y que éste medie una causa justa. En cuarto lugar, se requiere una calificación previa de la discapacidad. Esta garantía de estabilidad laboral reforzada no solo se predica a personas en invalidez, sino también a aquellos que por su estado de salud, limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancia de debilidad manifiesta. El juez de tutela debe conceder la petición como mecanismo transitorio, así se haya calificado su nivel de discapacidad hasta tanto la autoridad jurídica competente tome las decisiones respectivas. Por el contrario, si se tiene certeza de la discapacidad, el amparo será definitivo. No podemos olvidar que la acción de tutela es un mecanismo transitorio para defender a las personas que se están vulnerando los derechos fundamentales, como a las personas que están en estado de discapacidad. Y si se logra demostrar la discapacidad, no necesita una calificación de la EPS o Junta Nacional o Regional para que se le conceda este derecho a las personas que están amparadas por nuestra legislación. En quinto lugar está el principio de subsidiariedad, como requisito de posibilidad de la acción de tutela. De acuerdo con este requisito, la acción de tutela solo precederá cuando no exista en el ordenamiento jurídico mecanismo judicial o existiendo acciones benéficas o que no sea idóneo. En todo caso, de la procedente manera transitoria, como ya se señaló, cuando se contemple un prejuicio irremediable. Adquiere una connotación de acuerdo de la Corte cuando se trata de controversias relativas al derecho del trabajo. La acción de tutela, en principio, no es el mecanismo adecuado para debatirlas, pues en el ordenamiento jurídico colombiano se prevé para el efecto de acciones judiciales específicas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la contención administrativa según sea la vinculación de que se trate. De lo contrario, sería desnaturalizarle la acción de tutela concretamente a su carácter subsidiario y residual. Tenemos el accidente de trabajo, como todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aunque fuera del lugar u horas de trabajo. También se considera durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo, o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. También es accidente de trabajo el que ocurre en el ejercicio de la función sindical, aunque se encuentre de permiso y se produzca en dicha función. También algo importante en el accidente de trabajo en acciones de actividades culturales que estén desarrolladas a través del empleador. La enfermedad laboral es contrariedad como resultado de la exposición de factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que la tabla de enfermedades se muestre la relación de la causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como la enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. La Corte señala que para acceder a la acción de tutela, a la protección de la estabilidad laboral reforzada, el empleador debe tener conocimiento. La Constitución señala que si el empleador no tiene conocimiento verbal o escrita, o porque no se trata de un hecho evidente, entonces no es posible considerar el derecho de la vulnerabilidad al derecho de la estabilidad laboral reforzada, por cuanto se desvirtúa en el nexo causal de despido, en la condición de despido. Esto se ve en la sentencia 453 de 2014. Espero que esta lección haya sido de su agrado.